Un ranchero solitario encontró a una joven desaliñada colgada de un árbol con un cartel que decía: "El hombre blanco no perdona". Bajo el implacable hijo de Nuevo México, Colder Wyatt cabalgaba a un ritmo lento y constante, levantando polvo a cada paso de su exalcalde. Llevaba medio día siguiendo a un caballo perdido, el príncipe ablandado en la tierra agrietada. El silencio allí era sagrado, roto solo por el tenue crujido del cuero, el gemido del viento y el ocasional canto de un halcón lejano. A Colder le gustaba así, solo, silencioso, predecible. Pero entonces lo oyó tan débil que parecía viento. Un sonido como una respiración que había olvidado cómo respirar. Se quedó paralizado en la silla, con la cabeza ladeada y el corazón desacelerándose. Volvió a oírse, un gemido, débil y agudo como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama muerta. Con el rifle colgado a la espalda, se abrió paso entre los enebros y las rocas ralas hasta llegar a un claro rodeado de viejos álamos. Y allí, bajo el árbol más viejo, la vio. Estaba colgando de las muñecas, con los brazos estirados por encima de ella, su cuerpo inerte como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba bronceada y cubierta de polvo, su largo cabello negro apelmazado con sudor y sangre. Su pecho subía en respiraciones superficiales y erráticas, pero estaba viva. Los ojos de Ceder se fijaron en el tosco letrero de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban escritas con gruesa pintura roja, furiosas y dentadas. Hombre blanco, no perdones. Retrocedió involuntariamente, con la bilis subiéndole a la garganta. El aire se densificó. Una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor, escudriñando las crestas, las rocas. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el viento rozando las hojas muertas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. «Dios mío», murmuró. «¿Qué demonios te hicieron?» La chica apenas se movió. Inclinó la cabeza hacia adelante y él vio las quemaduras donde la cuerda se le había clavado en las muñecas. Tragó saliva con dificultad. «¿Me oyes, chica?», preguntó a voz de caballo. No hubo respuesta. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo más suave, casi para sí mismo, mientras sus botas crujían más cerca. Ahora podía ver su rostro, joven, quizá de 18 años, con el ceño fruncido y la mandíbula firme, las mejillas hundidas por la sed. Tenía sangre seca en el labio. Extendió la mano y tocó la cuerda. Era fibra de mosquito retorcida, áspera y vieja. Quien la hubiera atado, había querido que sufriera, no que la colgaran. Sacó su cuchillo. Le temblaban los dedos. Esa señal le gritaba. Oyó ecos de cosas que nunca dijo, que nunca hizo. Y, sin embargo, lo hizo sentir culpable. Lo hizo dudar. Pero ella volvió a gemir, y ese sonido lo deshizo. «Hay de todos», susurró, mientras la hoja se deslizaba en la cuerda. «No soy eso». Pero con un golpe firme, la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante, y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba cálido, incluso ardiendo, y ligero en sus brazos, como si no le quedaran huesos. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros, asustados, desenfocados. Colder la bajó al suelo, con una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora en un paño y le secó los labios agrietados. «Tranquila», dijo. «Estás a salvo, al menos por ahora». Ella parpadeó una vez, luego otra, aún sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Él miró el cartel una última vez, luego a ella. Luego se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. «¿Tienes un nombre?», preguntó con dulzura. «Nada. Supongo que encontraremos uno para ti», murmuró. Se puso de pie, levantándola con esfuerzo, acunándola como algo que aún no se había roto. «Pero por ahora, estás conmigo». Y con eso, Colder Wyatt regresó al desierto, cargando a una chica marcada para morir y un secreto tan pesado como para ahorcar a un hombre. El sol se ponía cuando Colder llegó a su rancho. Solo un modesto puesto de avanzada aferrado a los límites de un desierto demasiado terco para olvidar la violencia.
Un solo molino de viento crujía al borde de la cerca, y el viejo granero se hundía como si llorara algo. La casa en sí era una sola habitación y un techo abuhardillado remendado con chapa vieja, pero se mantenía sólida y honesta como el hombre que la construyó. Calder bajó a la chica de la silla y la llevó adentro. Estaba febril, con la cabeza presionada contra su pecho, susurrando respiraciones como hojas secas resbalando por un suelo de piedra. La acostó en el catre y le desenvolvió el abrigo, con cuidado de no sobresaltarla. Sus ojos parpadearon por un momento, oscuros, grandes y distantes, pero lo observaron. La linterna parpadeó contra las paredes mientras vertía agua en una palangana de metal y la colocaba cerca de sus pies. Tomó un paño limpio de un estante y se arrodilló. Tenía las piernas magulladas y raspadas, un tobillo hinchado. Las quemaduras de la cuerda le marcaban las muñecas como si fueran marcas. «No voy a hacerte daño», dijo, más para romper el silencio que para esperar una respuesta. «Solo estoy limpiando un poco». Sumergió el paño en el agua tibia y lo escurrió. Luego, lenta y reverentemente, tomó su pie derecho y lo colocó en la palangana. Ella apenas se estremeció. Él hizo una pausa, esperó. Al ver que no se apartaba, comenzó a lavarle el polvo y la sangre de la piel, con movimientos suaves, precisos, como si tocara algo sagrado. El agua se volvió roja y marrón. Trabajó en silencio, con cuidado de no sostener su mirada demasiado tiempo, aunque la sentía sobre él, como una espada desenvainada a medias, indeciso entre golpear o caer. Sus labios se separaron una vez, como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. «Supongo que no hablas mucho», murmuró, con cierta amabilidad. «No pasa nada. El silencio es mejor que casi todo». Terminó el primer pie, luego el otro. Ella lo dejó. Cuando terminó, los envolvió en tiras de tela suave y colocó sus pies con cuidado sobre una manta doblada. «Me recuerdas a un río cerca del que solía acampar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba seco casi todo el año. Parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los lugareños lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silenciosa. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos a la luz de la lámpara. Pómulos afilados como surcos, labios agrietados pero gruesos, pestañas oscuras cubiertas de arena. Era joven, demasiado joven para este tipo de sufrimiento. Pero había algo antiguo tras sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor, solo esperaba a que pasara. «Te llamaré Lena», dijo en voz baja. «Solo por ahora. Te pareces a Elena. Tranquila pero fuerte». Ella parpadeó una vez lentamente. Ninguna protesta, ningún asentimiento, solo aliento. Just Calder se quedó de pie, con las manos mojadas, y cogió una manta para taparla. Se la echó por los hombros y retrocedió un paso. «Si tienes hambre, hay judías. No mucha, pero mejor que el aire». Seguía sin respuesta. Agarró su petate y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría junto al granero esa noche. Dale espacio. No era correcto que la observara un desconocido, sobre todo uno con sangre en el pasado y preguntas en la mirada. Antes de salir, la miró por última vez. Ella se había movido ligeramente, con los ojos cerrados y los labios ya no le temblaban. La palangana seguía junto al catre, teñida con el color de lo que le habían hecho. La recogió y la vació afuera, observando cómo el agua se filtraba en la tierra sedienta. En su interior soñaba con fuego, con caballos, con cuerdas que cortaban hacia el cielo y con manos, ásperas pero suaves, que lavaban el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron con el lento ritmo de la vida en el desierto, pero el silencio dentro de la casa era diferente ahora, más denso, cargado de algo inalcanzable. Lena, como Calder aún la llamaba, comía cuando él le traía comida, aunque nunca mucha. Se movía con cautela, con la mirada siempre alerta y la postura tensa como un animal enjaulado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero él la pillaba observándolo cuando creía que no lo notaría. Por la noche, Calder le dejaba el catre y se dirigía al granero, con el rifle a su lado. Fingía que era para darle espacio. Pero la verdad era más compleja. Tenía miedo,
no de ella, sino de lo que significaba su presencia. Ese cartel en el árbol aún le ardía en la mente. Hombres blancos, no perdonen. Quienquiera que lo haya escrito, pretendía que muriera lentamente, y quienesquiera que fueran, aún podrían venir. 3 mañanas después, vio por primera vez la huella de la bota, ligeramente más pequeña que la suya, más reciente que la suya, y orientada hacia el granero. Calder se acuclilló junto a ella en la tierra compacta y estudió el tacón. Edición militar, caballería. La huella era reciente, de apenas unas horas. Se levantó lentamente, escudriñando la cresta. Solo Artemisa y el calor relucían. De vuelta al interior, Lena se sentó junto a la ventana, quieta y en silencio. No lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Has visto a alguien?, preguntó. Ella no dijo nada, solo se ajustó la manta sobre los hombros. Creo que tenemos compañía, murmuró Calder, más para sí mismo. Esa noche, mantuvo la linterna baja y permaneció junto al porche, con el rifle sobre las rodillas. El viento había amainado. Los coyotes aullaban a lo lejos, y las estrellas parpadeaban como fantasmas que despertaban. Lena no dormía. Podía oírla moverse dentro, dando vueltas lentamente. Era alrededor del mediodía del día siguiente cuando llegó el jinete. El polvo se arremolinaba tras el caballo castaño al acercarse. El hombre que lo coronaba vestía el azul y dorado de la caballería estadounidense. Llevaba el rifle enfundado, el sombrero bajo, la mandíbula áspera por la barba incipiente. Calder bajó del porche, con una mano apoyada casualmente en su cinturón. El soldado frenó su caballo y miró hacia abajo con los ojos entrecerrados. ¿La llamaste Wyatt? Depende de quién pregunte. Teniente Graham, estación Dust Hollow. Estamos rastreando a una fugitiva. El hombre sacó un aviso doblado del bolsillo de su pecho y se lo entregó. ¿Has visto esta? Calder tomó el papel, ya sabiendo lo que mostraría. Un boceto tosco de una joven apache, mirada penetrante, cabello largo, las palabras: se busca por asesinato y fuga, peligrosa. Recompensa, 50 pesos. Calder levantó la vista lentamente. No puedo decir que la haya visto. ¿Estás seguro?, preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. Pequeña, silenciosa, podría estar herida, podría estar escondida. Creemos que fue rescatada o se la llevó alguien que pasaba cerca de Cottonwood Flats. Calder sostuvo el papel un segundo más, lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie más que liebres y una vaca que no escucha. El teniente Graham entrecerró los ojos. No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Forma parte de un grupo violento. Salvajes. Esa señal que dejaron, lo dicen en serio. Calder apretó la mandíbula. Si veo algo, avisaré. El soldado lo observó un momento más. Luego asintió y giró su caballo. Ya verás. Calder lo observó hasta que el polvo desapareció. Dentro, Lena estaba justo al otro lado de la cortina. Había oído cada palabra. Lo miró fijamente, inmóvil. Él entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron a buscarme, me mostraron un papel. Dijeron que te buscaban. Ella no dijo nada. Les dije, no. Entrecerró los ojos, confundida, recelosa. No sé qué hiciste, Lena. Y quizá algún día me lo digas, pero aquí un hombre toma decisiones. Yo tomé las mías. Se giró hacia la estufa, fingiendo remover los frijoles que ya había preparado. Detrás de él, ella se movió, apenas un movimiento, un pequeño suspiro. Y en ese instante, la confianza aclaró un poco más el silencio. El sol de la tarde, bajo, proyectaba largas sombras sobre el patio mientras el viento amainaba un rato. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera la respiración. Calder estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Cada pasada del acero sobre la piedra resonaba débilmente en el patio abierto. Se concentró en el movimiento más que en la hoja, como si la repetición pudiera evitar que sus pensamientos se desviaran demasiado hacia la mujer que dormía dentro. O que no dormía. Hizo una pausa, ladeando la cabeza.
El leve crujido de pasos sobre la grava llegó a sus oídos. No era un coyote, ni un caballo, algo más ligero, humano. Levantó la vista. Lena estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba el umbral sola desde que la había traído a casa. Sus pies descalzos tocaron la tierra con cautela, como si estuviera probando si aún la sostendría. La manta tejida que había dejado doblada al borde de su catre colgaba de sus hombros, como una segunda piel. Caminó lentamente, con pasos irregulares pero seguros, hacia el otro extremo del patio, donde el granero vigilaba. Calder dejó el cuchillo a un lado, inmóvil al principio. La observó, sin querer romper el momento. Parecía más pequeña a la luz, más frágil, y sin embargo, algo en su forma de moverse había cambiado. No estaba escapando. Estaba recuperando. Llegó al trozo de tierra desnuda cerca del granero, un lugar donde el viento había barrido todos los escombros. Allí se arrodilló con cuidado, como si se arrodillara ante algo sagrado, y dejó caer la manta hasta sus codos. Sus dedos se movieron con determinación mientras cogía un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó. Caminó lentamente, con las botas silenciosas sobre la tierra, dándole espacio. Se quedó de pie unos metros detrás de ella, observando cómo su mano trazaba líneas en la tierra. En la tierra, había dibujado un pájaro. Las alas se extendían en pleno vuelo, pero las llamas lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y nítidas, grabadas por la tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, con las alas en ángulo hacia arriba, como si intentara escapar del fuego o alzarse con él. Calder había visto la guerra, visto símbolos grabados en rifles y grabados a fuego en la piel. Pero esto era algo más antiguo. Un grito, una plegaria. Se acuclilló junto a ella, con voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la vista. Su rostro permaneció inmóvil, con la mirada fija en el dibujo. Durante un largo instante no dijo nada, como si decidiera si dejar que el recuerdo se liberara o no. Entonces habló. Pájaro en llamas, dijo, con la voz seca y agrietada como los lechos de los ríos en pleno verano. El símbolo de mi pueblo. Calder permaneció en silencio, sin apartar la vista de la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con el palo. Era de mi padre, de nuestra familia. Lo pintábamos en tiendas, lo grabábamos en ramas, siempre volando, siempre en fuego. Elder podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que se le encogían los hombros, la tensión en la mandíbula. Se preparaba para algo. Vienen, soldados, batas blancas. La primavera pasada, continuó con voz vacilante. Dicen que debemos mudarnos lejos, a un lugar seco, sin comida ni agua. Dicen que somos peligrosos, hizo una pausa. El palo en su mano temblaba. Decimos que no, nos quedamos. Luchamos. Su voz se atenuó. Queman. Matan a mi madre. Mis dos hermanos queman las viejas dentro de la tienda. Calder apretó los puños lentamente, con la mandíbula apretada. Algo viejo y furioso se agitó en su pecho. Corro, me escondo, me encuentran. Me golpean, me atan, me llaman ladrón, dicen que cogí el rifle. No lo hice. Entonces se giró, mirándolo a los ojos por primera vez. Ahora había furia en su voz. No robé, no maté, no hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como un trueno en tierra firme. Calder guardó silencio un momento. Entonces llegó su voz, baja pero segura. Te creo. Volvió a la tierra, dejó caer el palo. Sus manos cayeron sobre su regazo. Entonces sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no emitió ningún sonido, solo temblores silenciosos. Pero luego llegaron los sollozos, crudos y sin filtro. Se acurrucó hacia adelante, con los brazos alrededor de las rodillas, el cabello cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se desbordaba en oleadas. Calder permaneció a su lado, inmóvil, impasible. No extendió la mano. Ella no intentó consolarla con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y la presionó en la tierra junto al pájaro en llamas, con la palma hacia abajo, los dedos separados,
su piel contra el polvo que ella había moldeado con dolor. No era un roce, era un testimonio. Ella lo sintió. Finalmente, su respiración se calmó. Levantó la cabeza, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Sus ojos se encontraron sin protección. «Puedes llamarme Lena», susurró. Colder asintió levemente, con una voz como la grava y el viento. «De acuerdo, entonces. Será Lena». Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba tras la cresta y el fuego que ardía en la tierra se desvanecía en la sombra, pero sus cenizas, como la verdad, permanecieron. Esa noche, el viento silbaba suavemente entre las vigas, susurrando a través de las delgadas paredes como un fantasma que recuerda su nombre. Colder estaba sentado junto al fuego, sin botas, con la camisa arremangada, atendiendo una olla de frijoles. Lena estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre sí misma, observando la noche caer sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no parecía una pared. Era algo más suave ahora, como un aliento compartido. Se giró de repente. «¿Quieres saber la verdad?» Colder levantó la vista, deteniendo la cuchara a medias. Asintió una vez, con cuidado de no presionarla con palabras. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a él. Su voz era tranquila pero clara. «Mi padre era un jefe menor», comenzó. «Nuestra banda era pequeña, pacífica. Comerciábamos con los colonos, incluso aprendimos a su Dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir». Colder escuchó, con el rostro ilegible pero concentrado. «Hace un invierno completo», continuó. «Una mujer blanca fue encontrada muerta cerca de nuestro terreno de caza. Degollada. Su esposo dijo que fuimos nosotros». Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa, pero no fue así. «Murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon». Sus ojos se encontraron el CERS. «Vinieron los soldados, no solo ellos. También los ganaderos. Ciudadanos con rifles y miedo. Dijeron que estaban tomando justicia». Tragó saliva con dificultad, el dolor le subía a la garganta. «Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo el rosario que le dio el sacerdote. Dejaron a mi padre colgado de nuestro poste del consejo». La llamó y bajó la mirada. «Me encontraron en un árbol hueco. Estaba escondido. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme. Dijeron que era peligroso. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol en el que me encontraste. Me colgaron como cebo». «¿Para quién?», preguntó. La llamó con voz baja y rasposa. «Por el resto de nosotros, por cualquiera que siga vivo y enojado». Ella lo miró fijamente y luego preguntó en voz baja. «¿Por qué me cortaste?». La miró un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. «Porque una vez», dijo. «Yo», frunció el ceño. «Mi familia», dijo Colder con voz apagada. «La primavera pasada, los asaltantes atacaron nuestro rancho. Apache, dijeron, tal vez lo fue, tal vez no. Estaba de caza. Volví a las cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorar en el granero, pero tenía miedo. No entré. Yo. Esperó ayuda. Murió antes de que llegara nadie». El silencio posterior fue diferente. No vacío, denso. «Me salvaste. Porque no pudiste salvarla», susurró Lena. Él asintió. Ella lo observó. «Si hubiera sido blanca, habría sacado el cuchillo de todas formas». Colder se levantó lentamente, rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. Levantó la vista, escrutando su rostro. Él se agachó y le sujetó la barbilla con suavidad. Tenía los dedos callosos, pero su tacto fue cuidadoso. Mesurado. «No me gusta la piel», dijo. «Me gusta lo que respira bajo ella». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no le cayeron lágrimas. Tomó su mano, presionó la mejilla contra su palma y luego, como por instinto, se acercaron. El beso fue silencioso, vacilante al principio, luego más intenso, como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración demasiado tiempo y finalmente recordaran cómo exhalar.
Sus manos temblaron sobre su pecho. Sus brazos la rodearon por la espalda. El fuego crepitaba suavemente tras ellos. Más tarde, estaban en la pequeña cocina, a la luz de las velas, revoloteando contra las viejas vigas de madera. Sus sombras se movían como una sola en la pared del fondo, una danza lenta que ninguno de los dos había aprendido jamás, pero que de alguna manera conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Dentro, algo empezó a mejorar. El viento regresó con la mañana, con ráfagas más fuertes de lo habitual, trayendo el aroma a arena y humo lejano. Calder lo sintió en los huesos, algo cambiando. Había vivido lo suficiente bajo el cielo como para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que ninguno de los dos pronunció en voz alta se arraigaron en el silencio. Lena había empezado a moverse con más libertad por el rancho. Ayudaba a alimentar a los animales, barría el suelo, incluso rió suavemente una vez cuando Calder maldijo a la mula testaruda que se negaba a comer. Pero la pieza era delgada. Al mediodía, una columna de polvo se alzaba desde el este. Calder estaba de pie junto a la cerca, con la mandíbula apretada, el rifle apoyado contra el porche. 3 jinetes se acercaron, lugareños con abrigos de lona y sombreros viejos, con los rifles colgados de sus espaldas. Su líder llevaba una placa de hojalata en el pecho que parecía más autoimpuesta que ganada. WYTH, gritó el hombre al desmontar. He oído decir que podrías estar albergando a alguien que no deberías. Calder mantuvo la voz serena. Oyes muchas cosas, Joe. No las hagas realidad. Joe Prescott escupió al suelo. Una chica. Apache. Hay una recompensa. $50 en efectivo y el agradecimiento de todos los hombres temerosos de Dios al oeste del puesto de control. Has venido hasta aquí por un rumor. Prescott entrecerró los ojos. Intentaremos revisar dentro por si acaso. Calder bajó del porche lentamente. Tienes una orden judicial. Prescott resopló. ¿Crees que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros 2 hombres se removieron en sus sillas, con las manos cerca de las armas. El aire era tenso. Soy el único que vive aquí, dijo Calder con voz tranquila. No hay ninguna chica, solo fantasmas y cabras. Prescott lo miró fijamente un largo momento y luego asintió con fuerza. Sí. Mientes, arderás con ella. Se marcharon sin revisar la casa, pero el mensaje era claro, volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder se sentó junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas tras densas nubes. En su mano estaba el tosco letrero de madera que había sacado de donde lo enterró. Descolorido ahora, pero aún legible, aún odioso. Hombre blanco, no perdones. Lo miró fijamente un largo rato, rozando las letras con los dedos. Luego se levantó y lo llevó a la hoguera. Sin ceremonia, sin discursos. Lo dejó entre la leña y encendió una cerilla. Las llamas se elevaron lentamente. Luego se tragaron las palabras naranjas y doradas. La madera crujió y se enroscó hacia adentro como si el odio mismo se resistiera a morir. Detrás de él, pasos. Lena. Llevaba uno de sus viejos abrigos demasiado grande para ella. Las mangas se arremangaron 2 veces. Se puso a su lado, con la mirada fija en el fuego, sin hablar. Pero su presencia hablaba suficiente. Las llamas danzaban en sus ojos, reflejando algo que parecía luto y algo, como la libertad. Debería haberlo quemado antes, dijo Calder en voz baja. Ella no respondió, pero se acercó, lo suficiente como para que su hombro rozara el suyo. Se aferró al abrigo con más fuerza, con los dedos anudados en la tela. Gracias, dijo en voz baja. Las palabras eran sencillas, pero le calaron como algo sagrado. La miró, con el corazón apesadumbrado y vivo a la vez. El fuego ardía abajo, con brasas brillantes. Sobre ellos, el viento amainó, y por primera vez desde que la había bajado de aquel árbol. No quedaba rastro de lo que se había escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. A la mañana siguiente no llegó el viento,
solo una quietud densa y antinatural. Calder se levantó temprano, metió galletas secas, cecina y una cantimplora de agua en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más denso, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado fijo para ser una fogata. Se había corrido la voz. Se les había acabado el tiempo. Lena estaba de pie junto a la cerca, con el pelo trenzado hacia atrás y envuelta en el mismo abrigo que había llevado junto al fuego. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos denotaban preguntas. «Tenemos que irnos», dijo Calder, atando la última correa de su mochila. «Esta noche», asintió, ya consciente. «Hay tierra al sur de aquí», continuó. «Más allá de la frontera. Dicen que los apaches aún viven libres en la Sierra Madre. Lejos de los soldados, lejos de las señales». Hizo una pausa. «Podremos llegar si cabalgamos con fuerza». Lena se acercó, tanto que pudo ver el suave rubor en sus mejillas. Le tomó la mano y la sujetó con firmeza. Él la miró, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Vienes conmigo?». Ella apretó la frente contra su pecho. Su aliento cálido atravesaba su camisa. Entonces respondió con una voz entrecortada, lenta y cuidadosa: «Quiero vivir. Quiero vivir como tu esposa». Calder cerró los ojos. Esa frase tenía más peso que 1000 promesas. La besó en la coronilla, aspiró su cabello como si fuera lo último que lo mantenía en tierra. Al anochecer, estaban listos. 2 caballos ensillados, el rancho atrás. Ninguna nota, ningún fuego, ninguna despedida, solo una puerta silenciosa que se cerraba y un hogar convertido en recuerdo. Cabalgaron por el desierto bajo el manto de las estrellas. La luz de la luna teñía las crestas de plata. Lena se inclinó hacia adelante contra su caballo, con movimientos firmes y prácticos. No preguntó qué les esperaba. Simplemente lo siguió. A 16 kilómetros de la frontera, el terreno se abría entre matorrales bajos y acantilados de piedra. Calder escrutaba el horizonte constantemente, cada sombra una amenaza. Sintió un nudo en el estómago. Entonces llegó el disparo. Un crujido resonó en el plano. Calder se sacudió en la silla, luego se desplomó de lado, deslizándose con fuerza sobre el suelo. «Calder», gritó Lena, saltando de su caballo. Él se agarró el costado, la sangre ya empapando su camisa. «Sigue», dijo con voz áspera. «No». Otro disparo pasó zumbando junto a ellos, impactando en la roca que tenían detrás. Desde la cresta, aparecieron 2 figuras. Escritores, con los rifles en alto. Calder gimió, impulsándose. «Tenemos que movernos». Lena le pasó el brazo por debajo del hombro, intentando levantarlo. «Créeme», gruñó. «No lo haré». A fuerza de voluntad, se tambalearon hacia las rocas cercanas, las balas atravesando la noche. Calder arrastraba las botas, pero se esforzó por dar un paso tras otro. Cada respiración era húmeda, su visión borrosa. De alguna manera, llegaron a un estrecho hueco entre 2 acantilados, un paso oculto. Lena medio lo arrastró, medio lo cargó hacia adentro, apretándolo contra el muro de piedra, con el pecho agitado. Los disparos se desvanecieron tras ellos. Los jinetes no lo seguirían a través de las rocas. No sin perder velocidad, no sin riesgo. A la sombra del paso, Calder se desplomó de rodillas, la sangre goteando sobre el polvo. La miró con dolor y asombro en sus ojos. «Dijiste que querías ser mi esposa». Se arrodilló a su lado. Le tomó la cara en las manos. Lo decía en serio, sus labios se curvaron. «Incluso a pesar del dolor. Entonces más nos vale superar este paso». Asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Lena rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, el viento y la supervivencia, porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esta noche lo jugaban todo. Las solapas de la tienda susurraban suavemente con la brisa del río, la luz de la luna se filtraba por las costuras como hilos de plata. Afuera, los grillos cantaban suavemente y el agua susurraba sobre la piedra. Dentro, Calder yacía recostado sobre mantas dobladas, respirando lenta pero fuerte. La fiebre había pasado. Lo peor había pasado.
Lena se sentó a su lado, con una palangana de agua fría a su lado, secándole suavemente la frente. Él la observó con los ojos entrecerrados, las comisuras de los labios ligeramente levantadas. «Siempre eres tan mandona con tu paciencia», murmuró. Ella arqueó una ceja, pero sonrió. «Solo los demasiado testarudos para morir». Rió entre dientes, y luego hizo una mueca al sentir la risa tirando de los puntos de su costado. Ella lo silenció con suavidad, colocando una palma sobre su pecho para calmarlo. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo, sino pleno. Entonces, mientras el viento susurraba afuera, volvió a hablar. «Dime algo sincero», dijo Calder, con la voz más suave, con un toque de crudeza. «¿Cuál es tu verdadero nombre?» Lena bajó la mirada, vacilante. Luego tomó su mano y la llevó a su pecho, justo sobre su corazón. «Ayana», dijo. «Significa río tranquilo. Mi padre me lo dio». Calder cerró los ojos un instante, como si dejara que los nombres se asentaran en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo, había calidez tras el cansancio. «Ayana», repitió, saboreando la palabra. «Eres la única paz que he conocido». Esta vez no lloró. Solo le apretó la mano con más fuerza. Pasaron los meses. En el extremo sur del territorio, donde la frontera se difuminaba entre mosquiteros y el viento seco traía aromas de salvia y bosque, una pequeña cabaña se alzaba cerca del meandro del río. Estaba hecha de pino y cuero, robusta pero humilde, rodeada de juncos susurrantes y flores silvestres. A la sombra de su toldo, Ayana Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una diminuta camisa blanca. Su vientre se había curvado suavemente, visible ahora bajo su faja tejida. Tarareando suavemente, trabajaba la aguja en el suave algodón, con dedos seguros y serenos. Más allá del jardín, Calder entrenaba a un joven mustang, murmurando órdenes en voz baja, pacientes y firmes. De vez en cuando miraba hacia la cabaña, vislumbrando su silueta a través de la cortina de luz, y cada vez sonreía. Dentro, las paredes no albergaban trofeos ni retratos, solo manojos de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando a ser terminada. Ayana se movía por allí como el aliento del lugar mismo, presente, arraigada, llena de vida serena. Una tarde, bajó al río, el mismo camino que había recorrido durante meses. La corriente se movía lenta y segura. Se adentró descalza en la zona baja, dejó que el agua fresca le besara la piel y se llevó ambas manos al vientre. «Pequeña», susurró, «tu padre no solo perdonó, amaba y cumplió su promesa a todos». Tras ella, se oyeron pasos sobre la hierba. Calder se acercó a ella, entrelazando los dedos sin decir palabra. Juntos observaron cómo el río se deslizaba bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. Nadie esperaba que 2 almas atormentadas encontraran algo así. Pero de alguna manera, en un mundo de cicatrices y tormenta, habían creado un remanso de paz donde el amor había echado raíces. No del tipo escrito en los libros de historia, sino del que perdura. Y el río seguía fluyendo, apacible, como su nombre, como su vida, como un verdadero hogar. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en los desiertos más duros, el amor puede florecer como el agua de la piedra, este es el lugar para ti. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más relatos de romance prohibido, valentía silenciosa y un amor que desafía el tiempo, la sangre y los límites. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas, cada historia está creada para permanecer contigo mucho después de la última palabra. Donde las balas fallaron, pero los corazones no. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un latido del salvaje oeste.